Organización del sistema nervioso. Sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos de alta complejidad encargados de ejercer junto con el sistema endocrino el control de todo el organismo. La unidad fundamental del sistema nervioso es la neurona, adaptada para captar, procesar y conducir innumerables estímulos mediante señales electroquímicas provenientes de distintas áreas sensoriales y transformarlos en diferentes respuestas orgánicas. El sistema nervioso cumple funciones sensitivas, capta estímulos internos y externos, de integración, procesa los estímulos recibidos, y motoras, responde mediante contracciones musculares o actuando sobre las glándulas. Organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a su vez se divide en encéfalo y médula espinal. Dentro del encéfalo tenemos al cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y a su vez el tronco encefálico se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. Dentro del somático tenemos los nervios espinales y craneales, y dentro del autónomo tenemos el sistema simpático y parasimpático. Sistema nervioso central. Las partes del encéfalo. Primero está el cerebro, que es el órgano de mayor tamaño y se divide en el telencéfalo o corteza cerebral, que presenta las circunvoluciones, y el diencéfalo, que se encuentra entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Está formado principalmente por dos estructuras, el tálamo y el hipotálamo. Después está el cerebelo, que se ubica por detrás del bulbo raquídeo y la protuberancia, y tiene dos hemisferios con circunvoluciones separados por surcos y una parte central llamada vermis. Después está el tronco encefálico, que es el que sujeta al cerebro y se extiende desde el diencéfalo hasta la médula espinal y se divide en el mesencéfalo, que es la porción más alta del tronco, el puente de Barolio, que comunica el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, y dorsalmente se comunica con el cerebelo a través del cuarto ventrículo. Y por último, el bulbo raquídeo, que es la porción más caudal y es una prolongación de la médula espinal. Los nervios provenientes de un hemisferio cerebral se entrecruzan en el bulbo raquídeo y se dirigen al lado opuesto del cuerpo. Médula espinal. La médula espinal se localiza en el conducto raquídeo de la columna vertebral. Está formada por la superposición de los agujeros vertebrales que conforman una sólida coraza que protege y envuelve a la médula espinal. Esta tiene forma cilíndrica, aplanada por su cara anterior, y se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar. Por su parte inferior acaba en forma de cono, debajo del cual encontramos la cola de caballo, que es un conjunto de raíces motoras y sensitivas lumbares y sacras. La médula consiste en 31 segmentos espinales o metámeras, y de cada segmento emerge un par de nervios espinales. Los nervios espinales o raquídeos constituyen la vía de comunicación entre la médula espinal y la inervación de regiones específicas del organismo. Como el resto del sistema nervioso central, la médula está constituida por sustancia gris, situada en la parte central, y sustancia blanca, situada en la parte más externa. En cada lado de la médula espinal, la sustancia gris se subdivide en regiones conocidas como astas, las cuales se denominan según su localización en anteriores, posteriores y laterales. La sustancia blanca está organizada en regiones o cordones, los cordones anteriores, laterales y posteriores. A través de la sustancia blanca descienden las fibras de las vías motoras y ascienden las fibras de las vías sensitivas. En el centro de la médula existe un canal o conducto con líquido cefalorraquídeo llamado epéndimo. Meninges. El sistema nervioso central está rodeado por tres capas de tejido conjuntivo denominadas meninges. Hay tres capas meningias. La dura madre es la capa más externa y la más fuerte. Está formada por tejido conjuntivo denso y regular, y está adherida al hueso. Presenta unas proyecciones en forma de tabiques que separan zonas del encéfalo, os del cerebro y tentorio o tienda del cerebelo. Después tenemos la aracnoides, que está por debajo de la dura madre. Está formada por tejido conjuntivo vascular, rico en fibras de colágeno y elásticas que forman como una malla. Entre esta meninge y la dura madre está el espacio subdural. Y luego tenemos la pía madre, que es una capa muy fina y transparente de tejido conectivo, que está íntimamente adherida al sistema nervioso central, al cual recubre. Entre la aracnoides y la pía madre se halla el espacio subaracnoideo,
que contiene el líquido cefalorraquídeo. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que se compone de los nervios y neuronas que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Esta red neural del sistema nervioso periférico conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo el intercambio de información. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales y los que se originan en la médula espinal nervios raquídeos o espinales. Este sistema se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, que está compuesto por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso somático se encarga de la información de tipo sensorial y motora, así como de los impulsos conscientes, es decir, aquellas acciones que realizamos voluntariamente. Este sistema comprende a los pares craneales y a los nervios espinales. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de los impulsos inconscientes, es decir, aquellas acciones que realiza nuestro cuerpo sin darnos cuenta. El sistema nervioso simpático actúa en situaciones de alerta o alarma. Es el encargado de activar el organismo, por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar durante el día. El sistema nervioso parasimpático actúa relajando y recuperando las condiciones normales del organismo. Produce los efectos contrarios al sistema simpático y relaja el organismo, disminuye el consumo de energía y suele funcionar durante la noche. Tejido nervioso. El tejido nervioso. El tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que están compuestas por un material intracelular. Este tejido conforma lo que nosotros llamamos sistema nervioso. Son células especializadas porque gracias a ello se pueden cumplir las distintas funciones del tejido nervioso, que son recibir el estímulo, lo analiza, elabora una respuesta, lo transmite a los otros órganos y luego se almacena esta información que es proveniente del interior de los órganos. Cuando nosotros hablamos de células, hablamos de dos tipos de células, neuronas y neuroglía. Las neuronas son la unidad anatómica y fisiológica de este tejido, en la cual vamos a encontrar distintos tamaños, distintas formas según la función que cumplan y un cuerpo estrellado. Cuando nosotros vemos una neurona vamos a diferenciar tres partes: cuerpo neuronal, que es el que contiene el núcleo y estructuras citoplasmáticas. Después las dendritas nos damos cuenta porque tienen prolongaciones cortas y numerosas que lo que hacen es contactarse con otras neuronas. Y después tenemos el axón, que es una prolongación larga y única que conduce el impulso a otras neuronas, músculos o glándulas. También las neuronas son encargadas de recibir el estímulo, lo transforma, lo integra y lo transmite como impulso, y esto va a ser integrado en el sistema nervioso. La clasificación de las neuronas. Según sus ramificaciones pueden ser unipolar, en donde solo tiene un tallo que se divide en dos únicas prolongaciones; bipolar, que posee un axón y una dendrita; multipolar, que posee muchas ramificaciones de dendritas y es la forma más típica. Según la dirección o el impulso, pueden ser aferentes o neuronas sensitivas, que conducen la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Después están las neuronas de asociación o interneuronas. Y por último, las eferentes o neuronas motoras, en donde la comunicación se produce en dirección opuesta a las sensitivas y transmiten las órdenes a los órganos efectores. Neuroglía. Las neuroglías son células gliales más pequeñas y numerosas que las neuronas que no transmiten el impulso nervioso. Desarrollan distintas funciones. Por ejemplo, el sostén físico, que lo que va a hacer es proteger las prolongaciones neuronales. También tenemos el aislamiento eléctrico, que es para las somas y prolongaciones de las neuronas. Después tenemos el mecanismo de intercambio metabólico entre los vasos y las neuronas. También repara lesiones, elimina neurotransmisores de la hendidura sináptica y regula el fluido interno del sistema nervioso central, que es el líquido cerebroespinal. Cuando hablamos de la clasificación de la neuroglía, vamos a encontrar células gliales en dos partes. En el sistema nervioso central, por ejemplo, astrocitos, oligodendrocitos,
microglía y células ependimaria. Dentro de los astrocitos se subdividen en dos, en protoplasmáticos y en fibrosos. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar las células de Schwann y las células satélite. Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un fluido incoloro y transparente que tiene por misión proteger al encéfalo y la médula espinal. Va a circular por el espacio subaracnoideo de los ventrículos cerebrales y el canal medular central, sumando un volumen entre 100 y 150 mililitros aproximadamente, en condiciones normales. La función de este líquido es la de proteger, alimentar, lubricar y ayudar en la función eléctrica al sistema nervioso central, entre otras. Formación del líquido cefalorraquídeo. Este es producido en un 70% en los plexos coroideos de los 4 ventrículos cerebrales, sobre todo en los laterales, y un 30% en el epéndimo. Se estima que un adulto tiene aproximadamente 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo que se va a renovar cada 3 o 4 horas. La composición del líquido cefalorraquídeo es principalmente por agua y también con algunos elementos disueltos como aminoácidos, glucosa, ácidos nucleicos, vitaminas y electrolitos. Circulación del líquido cefalorraquídeo. Va a comenzar en los ventrículos laterales y luego continúa hacia el tercer ventrículo por el agujero de Monro y va a circular por el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. Luego fluye a través de un conjunto de orificios, uno central llamado agujero de Magendie y dos laterales llamados agujeros de Luschka, que ingresan en la cisterna magna, que es un gran depósito de líquido ubicado detrás del bulbo raquídeo y por debajo del cerebelo. Todas las superficies ependimarias de los ventrículos y las membranas aracnoideas secretan cantidades adicionales de líquido, y una pequeña cantidad va a provenir del encéfalo, a través de los espacios perivasculares que rodean los vasos sanguíneos que ingresan en el encéfalo. La cisterna magna se continúa con el espacio subaracnoideo que rodea todo el encéfalo y la médula espinal. Casi todo el líquido cefalorraquídeo va a fluir a través de este espacio hacia el cerebro. Luego, desde los espacios subaracnoideos cerebrales, el líquido fluye en las múltiples vellosidades que se proyectan en el gran seno venoso sagital y otros senos venosos. Por último, lo que van a hacer es vaciarse en la sangre a través de las superficies de las vellosidades.